Ser podcast. Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y este es el podcast de La Historia en Ruta. Caminantes de la historia, hoy nos ponemos en marcha para hacer un viaje apasionante que recorre más de 1 millón de años, que se dice pronto. Un recorrido por nuestra historia más antigua, pero antigua, lo que viene siendo un periplo por nuestra prehistoria, por el paleolítico y por el arte rupestre, que es una cosa bárbara. Oye, esta vez nuestro viaje es más cronológico que espacial, pero es que no hemos podido resistirnos a la tentación de hablar de nuestra prehistoria, que es patrimonio de la humanidad. El hombre de Orce, Miguelón de Atapuerca, los neandertales de Gibraltar, Tito Bustillo, las cuevas de Altamira, la roca de los moros y el papel de la mujer en la prehistoria, y los dólmenes de Antequera, nada más y nada menos. Hoy nos acompaña en este viaje Fernando Romay, un ser humano de altura, excepcional, grande en todos los sentidos y un apasionado de la prehistoria. Hola Fernando, bienvenidos y gracias por subirte a la historia con nosotros. Bien, la verdad, muchísimas gracias por invitarme, pero lo de la prehistoria y yo, ¿por qué? ¿Por la edad? Claro. Porque dices, ya que la ha vivido, claro, le vamos a traer. Que si alguien tiene memoria histórica, ¿quién eres tú? Claro, qué jodido. Bueno, pues este es el plan. Hoy en La Historia en Ruta te proponemos un recorrido apasionante por un periodo que va desde que apareció el primer español hasta poco antes de que nos marcháramos a vivir a los primeros poblados. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Orce es una pequeña población granadina que saltó a la fama en todo el mundo mundial cuando en la Navidad de 1982 un equipo de paleontólogos españoles capitaneados por José Gilbert descubrieron un fósil que parecía un trozo de cráneo humano. Después de consultar el hueso con expertos a cascoporro, llegaron a la conclusión de que podría ser un niño de 5 años y lo llamaron, mira tú, hombre de Orce. Muy bien pensado. Si era un niño de 5 años, le llamaron hombre. El hombre de Orce. El hombrecito de Orce. Bueno, pues aquí viene el mambo, porque para que se hable de un resto arqueológico debe de tener algo que no se haya visto antes, y lo que hicieron con el hombre de Orce fue batir el récord de datación, pero a lo bestia. Hasta este momento se pensaba que los primeros europeos no podían tener más de 500.000 de años, que ya son años. Bueno, pues lo de Orce lo dataron exactamente más o menos en 1,5 millones de años. Era el fósil humano más antiguo de Europa. Al principio la cosa fue bien y todo el mundo celebró el hallazgo. ¡Hola, 1,5 millones de años! ¡Cómo mola, tío! ¡Pero qué antiguo! Y tal. Bueno, estas cosas. Lo de Orce parecía toda una revolución científica imprescindible para entender el origen de la vida en Europa. De la vida humana, claro. Y entonces llegaron los gabachos. Sí, esta es otra historia en la que los gabachos son los malos. Bueno, pues los franceses, que siempre han sido envidiosillos y muy suyos, empezaron a decir a bombo y platillo que no, que ese cráneo no podía ser de un niño. Ni siquiera en Francia tenían niños tan antiguos, así que no podía ser. El cráneo de Orce tenía que ser de un equino, así, sin especificar. Es que, David, si en Francia no hay, es que no hay. Pues no, claro. A ver, pero un niño antiguo es un abuelo. Efectivamente. Claro, con razón no hay niños tan antiguos. Pero lo peor fue que los periódicos españoles, siempre agachando las orejas ante cualquier cosa que venga de Francia, tiraron a dar. Y en vez de hablar del equino, que es así como más finolis, empezaron a decir que lo de Orce era un burro. El burro de Orce, no puede ser. La coña estaba servida. La bronca también. Unos apoyaban a Gilbert, a muerte. Otros le acusaron de cagaprisas, de poco riguroso y de haber hecho un montaje para sacar pasta para sus excavaciones. Y así estaba la cosa cuando 25 años después, al pobre José Gilbert le dio por morirse. La bronca sobre su descubrimiento no se había resuelto todavía. Bueno, ni entonces ni ahora. La polémica sigue viva. Y eso que en Orce ha aparecido un poco de todo. Fósiles de animales, herramientas de sílex que demuestran que hubo homínidos viviendo por aquí. Y además del trozo de cráneo, otros fósiles humanos, tal que un diente de leche de casi 1,5 millones de años. Madre mía. La polémica sigue viva, sí, pero todo el mundo parece tener claro que en Orce se van a encontrar restos mucho más antiguos que los de Atapuerca. Dicen que es cuestión de tiempo, de trabajo y de paciencia, y supongo yo que de presupuesto. Así que vamos a poner un círculo rojo bien grande en el calendario para marcar en Orce la posible aparición de los primeros europeos. Y para dejar 100% confirmado que Europa se empezó a poblar desde España y olé,
En la historia en ruta nos vamos a Atapuerca. And the difference is you. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. Atapuerca puede sacar pecho porque es uno de los yacimientos más importantes del mundo, nada menos. Un lugar que ha obligado a reescribir la evolución de nuestra especie, que ha empujado cientos de miles de años hacia atrás nuestro árbol genealógico. Atapuerca es el almacén más grande y más antiguo de restos de los primeros europeos. ¿Cómo os quedáis? Pues topicuetos. Y tenemos la suerte de tenerlo en Burgos, y además es patrimonio de la humanidad. ¿Te imaginas que estás ahí a finales del siglo XIX haciendo zanjas para las vías del tren cuando va alguien y se pone ¡Anda, un muerto! Bueno, pues eso pasó cuando encontraron de chiripa el yacimiento de Atapuerca. Desde entonces Atapuerca no ha dejado de sorprendernos. La guinda del pastel se puso en 1994, cuando se descubrió una especie desconocida hasta entonces, el Homo antecessor. Hasta que no se aclare lo de Orce, o hasta que no venga un francés y diga lo contrario, los ataporquinos fueron los primeros europeos. Europa la inventamos los españoles. Y esta revolución empezó precisamente cuando Aurora Martín, una de las arqueólogas que estaban trabajando en Atapuerca, descubrió un diente humano. Hola Aurora, gracias por subirte a la historia con nosotros. Hola, buenos días y encantada de subirme a la historia con vosotros. Encantada de que nos acompañes. Claro. Bueno, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando encuentras un diente que sabes que puede cambiar la forma de ver la prehistoria? ¿Cómo fue ese momento? La verdad es que ya lo he contado tantas veces que llega un momento en que no sabes si te estás fabricando tu propia realidad, ¿no? Pero sí que recuerdo y recordamos todos que fue un momento de vívida emoción y una emoción colectiva, que yo creo que en el equipo de Atapuerca es algo fundamental, ¿no? No era la alegría personal, sino la alegría de un equipo que llevaba años excavando en el yacimiento de la Grandolina, que es bastante dificultoso en cuanto a su excavación y que de pronto nos daba un descubrimiento que en principio no esperábamos, aunque deseábamos, no esperábamos, porque en el sondeo no habíamos encontrado ninguna referencia a un ser humano. Claro. Y en ese momento sí que fue la sensación esa de que a lo mejor cambiamos la historia, y efectivamente cambiamos la historia. Bueno, y una pregunta muy tonta, y perdóname la licencia. ¿Cómo se convierte el primer ataporquino en un señor de Burgos? O sea, quiero decir, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿De dónde venían y cómo eran los antecesores? Bueno, pues la verdad es que antecesor es una especie con una mezcla de caracteres muy muy especial, ¿no? Por eso nosotros encontramos antecesor, lo que luego denominamos antecesor, en 1994, y hasta 1997 no se hizo una publicación definiéndolo como una especie nueva. ¿Por qué una especie nueva? Pues precisamente porque tenía caracteres muy antiguos que lo relacionaban con parientes africanos, pero también con otros caracteres que eran muy modernos, por ejemplo, en la forma de la cara. Tanto es así que en un momento dado el equipo de Atapuerca ya en su momento propuso que antecesor debía estar muy cerca de la línea de separación, la línea evolutiva de separación entre sapiens y neandertales. Y precisamente ahora las últimas investigaciones en proteínas, que los resultados se han dado a conocer hace prácticamente un mes o mes y medio, parecen confirmar esta hipótesis, pero tendremos que dar tiempo al tiempo y al desarrollo de la investigación. Una cosa, Aurora, un par de años antes de encontrar a los ataporquenses apareció Miguelón, ¿no? Un ejemplar de Homo heidelbergensis, ¿lo he dicho bien? Heidelbergensis. Que vivió hace 500.000 años y que está casi enterito. ¿Es entonces el heidelbergensis más completo del mundo?
¿Qué hemos aprendido estudiando a Miguelón? Bueno, estudiando a Miguelón hemos aprendido una cantidad enorme de cuestiones, sobre todo del comportamiento. ¿Por qué? Porque no solamente hay un Miguelón, sino que tenemos una población de al menos 21 individuos. Tenemos más de 8.000 restos fósiles, con lo cual, de alguna forma, están reunidos allí, en la cima de los huesos, en Atapuerca, el 85% del registro fósil de ese momento. Con lo cual, pues sabemos, pues, por ejemplo, que eran diestros, sabemos que eran muy fuertes, sabemos que probablemente hablaran, sabemos que cuidaban a sus niños, pero también a sus mayores. Y podían hablar también, fíjate. Las investigaciones van por ese camino, o sea, es muy difícil aseverar esto, puesto que la se no fosiliza, pero en principio parece que sí que estaban bastante preparados para hablar. Por supuesto, no tendrían los mismos sonidos que nosotros, pero hay un investigador en los yacimientos de Sierra de Atapuerca, Ignacio Martínez, que su investigación se centra precisamente en ese sentido. ¿Y es verdad que Miguelón es la primera víctima de asesinato que conocemos? No. No, nos hemos columpiado un poco. No. Además, lo preguntas con ese tono. Claro, es que era para... A ver, yo ya me estoy inventando una historia, o sea, una historia dentro de la historia, o sea... Pues te cuento. A ver, cuéntame. Todos los fósiles encontrados en la cima de los huesos, hay numerosos cráneos. De hecho, el cráneo de Miguelón es el cráneo 5. Pues se ha estado estudiando el cráneo 17 y este cráneo sí que parece que presenta un par de impactos en lo que es el cráneo que parece que son como idénticos o muy similares. Entonces los investigadores han pensado que efectivamente puede ser fruto de un asesinato. Pero bueno, hay que demostrar más. ¿Y se sabe quién es el asesino? Oye, a ver, entre tú y yo, investiga al mayordomo. Siempre. El mayordomo tiene muchas papeletas. El 17 y Fernando quiere saber quién fue el asesino. Bueno, pues le diré a Juan Luis Arzuaga, que es el director del yacimiento, que haga el favor de investigar esto y te lo cuente inmediatamente. Por favor. Bueno, ya estoy intranquilo. Ya está, Fernando, que no puede más. Aurora Martín, arqueóloga, una de las grandes expertas en Atapuerca. Nos encantaría seguir contigo, pero es que tenemos que seguir una ruta por la prehistoria apasionante. Así que muchas gracias por subirte a la historia con nosotros. Esta parada ha sido maravillosa. Aurora, mil gracias. Y Fernando quiere saber, quédate con eso. Sí, no, yo me voy a ir ahí a que me cuentes. En cuanto sepas algo me dices, ¿vale? Bueno, ya sabéis que estáis todos invitados y que esperamos seguir dando más datos en nuestra prehistoria. Un abrazo y muchas gracias. Otro para ti, gracias fuerte. a ti. Adiós, buena Aurora. ruta, adiós. Gracias, adiós. En ruta nos hemos venido a Gibraltar, el Mons Calpe de los romanos, una de las míticas columnas que levantó Hércules cuando vino a la península para hacer dos de sus trabajos. Acordaos, los trabajos de Hércules. Una, robar las manzanas de las Hespérides y dos, robar los bueyes de Gerión. El caso era venir aquí a robar. Chorizo, Hércules. A trincar, ya lo vio Hércules, sí. Su nombre actual viene del árabe Jabal Tarik, lo que viene siendo la montaña de Tarik. Tarik es el moro que desembarcó en Gibraltar allá por el 711 y ya que estaba aquí, pues mira tú, conquistó la Hispania de los godos. Hombre, ya entre que me roben y me conquisten, prefiero que me conquisten. Pues sí. En Gibraltar no hay mucho que ver, la verdad, pero en 1848 se encontró aquí un cráneo que no se sabía muy bien de qué. 8 años más tarde apareció un fósil parecido en el Valle de Neandertal, en Alemania, y se empezó a hablar de una nueva especie, los neandertales. Que digo yo que si se encontraron antes el cráneo de Gibraltar, pues debería haberse llamado hombre de Gibraltar. De Gibraltar español. Español. El español de Gibraltar. Eso es, los neandertales fueron los primeros pobladores 100% europeos con el sello. Aparecieron en Europa hace exactamente, más o menos, 300.000 años y desaparecieron hace unos 20.000 años. Por el camino nos dejaron un montonazo de restos por un montón de yacimientos. A medida que iban apareciendo más y más neandertales, se convirtieron en el centro de una trifulca apasionada entre los expertos. Y anda tú, que a un experto no le gusta una marimorena. En este caso, la bronca tenía que ver con la relación entre neandertales y humanos actuales. ¿Hubo contacto? ¿No hubo contacto?
¿Cómo se extinguieron los neandertales? Y el tema que más ampollas levanta, que poco se habla de esto. ¿Hubo o no hubo mestizaje entre neandertales y cromañones, ¿Hubo o no hubo? La imagen que tenemos de los neandertales es la de un salvaje armado con un palo que convive con los dinosaurios y arrastra a su mujer del pelo para meterla en la cueva. Eso está muy bien en los dibujos animados, pero no tiene nada que ver con la realidad. Esta imagen nos llega desde el siglo XIX, la época de los nacionalismos exacerbados y de la exaltación de la raza. Aunque parezca que no tiene nada que ver, en el 19 los pintaron a los neandertales como salvajes, violentos, estúpidos y con pelamen por todo el cuerpo como los monos. Y que al llegar nosotros, los seres humanos modernos, que éramos una raza superior, pues ala, se extinguieron. Esta imagen chunga de los neandertales es sospechosamente parecida al relato que los europeos del norte nos contaron de la colonización de África del siglo XIX. Los pueblos colonizados también eran primitivos, pero a diferencia de los neandertales, ellos tenían una gran oportunidad. Los europeos del norte, que son de una raza superior, por supuesto, habían llegado para civilizarlos y para salvarlos de la extinción. Bueno, sí, lo típico. Lo típico. Pues con el calzoncillo por fuera y la capa roja. Eso es. Ahí está. Bueno, este tipo de relato explica muy bien, por ejemplo, el fenómeno de Tarzán, que es un personaje de la época que lo petó. Es verdad que el aspecto de los neandertales pues no ayuda mucho a construir un relato positivo. Eran bajitos y cachas, con hombracos de toro, el pecho palomo y las piernas gordas. Pintones no eran, Y guapos no eran, no. Tenían poca frente, mucha tocha y la mandíbula de los Austria. Y eran unicejos, con una especie de visera de huesos sobre los ojos, o sea que eran para verlos. Yo conozco 3 o 4. Sí. Todavía está. Que no lo bujen, que estoy en la dirección. Han quedado. Bueno, estos rasgos les venían estupendamente para adaptarse al frío pelón que hacía en plena edad de hielo, pero es que eran malísimos para hacerse una buena imagen en el siglo XIX, donde la imagen, pues oye, empezaba a contar, ¿no? Sí. Claro. Así que desde el principio se rechazó tajantemente que los neandertales tuvieran algo que ver con nosotros. No era una cuestión científica, no, era una cuestión de orgullo racial. Eso es. Y en el 19, pensar que teníamos sangre neandertal corriendo por las venas era sencillamente repugnante. Pero los datos que son tozudos empezaron a construir una imagen algo diferente de los neandertales a mediados del siglo XX. Y las cosas empezaron a cambiar. El cerebro de los neandertales, por ejemplo, era parecido al nuestro, incluso más grande. Además, utilizaban sus dientes como una tercera mano, lo que ha permitido demostrar que había neandertales zurdos y neandertales diestros. Zurdos de mordida eran. Claro. Bueno, depende de las marcas. Si van a la izquierda o a la derecha, pues eran zurdos o eran diestros. Claro. Es decir, que su cerebro también tenía hemisferios, 2 hemisferios como el nuestro, ¿no? Hacían todo tipo de herramientas con piedras. Y hace unos 200.000 años inventaron el pegamento para fabricar lanzas pegando puntas de hueso de piedra a un palo de madera. Flipante. Vivían en grupo, yendo de un lado para otro, recolectando, carroñando y cazando todo lo que pillaban. Ya podían cazar piezas grandotas, lo que nos dice que estaban muy bien organizados. Son listos, organizados. Conocían el fuego y lo controlaban. Es probable que cocinaran lo que comían y les gustaba refugiarse en sus cuevas al calorcito del hogar, como a todos. Por si fuera poco, cuidaban a sus mayores y a los enfermos y enterraban a los muertos con mucho mimo. Eran tipos sensibles, familiares y se preguntaban qué hay más allá de la muerte. Lo dicho, conozco a 3 o 4. Tú sigue apuntando, Fernando. Sí. Atando todos estos cabos parecía confirmarse que los neandertales eran bastante listos, lo que les acerca mucho y peligrosamente a nosotros. Pero no podía ser, era una cuestión de orgullo, ¿recordáis? Claro. Cuando llegó el siglo XXI, los primeros análisis del ADN parecían dar la razón a los que decían que los neandertales no tenían nada que ver con nosotros, menos mal. Y como los resultados eran científicos y confirmaban lo que ya se sabía desde el principio, los aceptó todo el mundo. Científico. Hasta que en 2010 hubo un giro inesperado. Las nuevas técnicas de análisis de ADN decían todo lo contrario. Los europeos descendemos de los neandertales y tenemos un 4% de genes neandertales, ¡ojo! El ADN nos cuenta que eran pelirrojos, pálidos, pecosos, con los ojos claros. Si tienes problemas con el sol o si eres de costumbres nocturnas o si tienes artritis, esto se lo tienes que agradecer a tus antepasados neandertales. ¿Sigues con tu lista? ¿Te sigue encajando, Fernando? No, ya no se parece tanto a Iturriaga. Pobre Iturriaga. Un beso para Iturriaga. Pero no solo eso. Las nuevas teorías dicen que nuestros genes neandertales controlan funciones como el sistema inmune, la visión o la sensibilidad. Es posible que el arte rupestre, uno de los mayores orgullos de
del ser humano moderno sea un invento neandertal. Y no se vayan todavía, que aún hay más. Compartimos un gen relacionado con el lenguaje, un gen que podría demostrar que los neandertales hablaban como nosotros, o mejor dicho, que nosotros hablamos como los neandertales. Así que los neandertales eran inteligentes, sensibles, charlaban alrededor del fuego, se cuidaban los unos a los otros y lloraban la muerte de sus seres queridos. Y digo yo, ¿hay algo más humano? No. Y sorprendente además, lo que estoy aprendiendo. Ay, ya tengo tema de conversación. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, oh, you're laughing, when the sun comes shining through. En la historia en ruta de un salto nos venimos a la cornisa cantábrica para buscar algunas de las cuevas más pintonas del arte rupestre, que son también Patrimonio de la Humanidad desde el 2008. Entre ellas destaca la de Tito Bustillo, a las afueras de Ribadesella. Es uno de los 6 grandes santuarios mundiales del arte paleolítico. Aquí los artistas pintaron cientos de figuras de animales, caballos, vacas, uros, que si no lo sabéis, yo misma no lo sabía, es una especie de toro salvaje. Además pintaron bisontes y renos, lo que viene siendo la fauna de la Edad del Hielo. Hablando de animales, en la cueva de Tito Bustillo hay uno que nos hace mucha gracia. Entre tanto bicho de 4 patas, aparece de repente algo distinto, una ballena, o un cachalote, o una anchoa gigante, yo qué sé. Es por ahora el único cetáceo conocido en la pintura rupestre. Qué fuerte. Un cetáceo, ahí no pinta nada. Luego aparece el camarín de las vulvas, y no es lo que os imagináis. Ah, vale. Tú sobre todo, que eres muy guarrete, nada. Yo me lo imagino. Es un lugar mágico con una entrada pequeñita. No parece que indicar que era un sitio reservado para ocasiones especiales. Según parece, hace 20.000 años venían aquí a practicar rituales de fecundidad. ¿Ves cómo sí tenía que ver con lo que yo estaba pensando? Tenía que ver. Si una mujer quería quedarse embarazada, hablaba con el chamán y ya. Si eso, la metían en la cueva. Qué fuerte. Sí. Para ambientar, las paredes están decoradas con pinturas eróticas. Los artistas las dibujaban aprovechando la forma natural de las rocas para pintar vulvas, buscaban agujeros para dar volumen y tamaño al sexo masculino, buscaban salientes de las rocas, adivina tú pa' qué. Claro. Esto nos indica que los artistas eran muy minuciosos observando los modelos originales y seleccionando el lugar donde pintaban. O sea que sabían, habían mirado bien. Estaban ahí, eran unos mirones. Para pintar aquí, en el camarín de las vulvas, tuvieron que iluminar con algo, ¿no? Bueno, digo yo. Claro. Un sitio tan oscuro. Pues se han descubierto unas lámparas de piedra de hace 15.000 años. Y no están fundidas. Podrían haberla usado para dar luz al artista. Claro, es que si no, ¿cómo se veía ahí nada? Claro, entraban ahí, tú dices, muy bien, han pintado no sé qué, pero ¿cómo? Pues esto. También se cuenta que algunas estalactitas tienen las marcas que casi con toda seguridad se hicieron al golpearlas con un palo o una piedra. Es decir, las estalactitas se convirtieron en instrumentos de percusión. O sea, que dentro de esas cuevas había música. O sea, que era un antro, lo que era un after hours, o sea, un sitio donde se iba a fomentar la fecundidad y había música, ya solo faltaba que encuentren el vaso del Cuba. Y además música chunta, claro. Claro. Sí. Y darle ritmo. ¿Os imagináis el ritmo tan especial que puede salir del vientre de la cueva? Eso sí que es mágico. Ya da un girito estupendo, Fernando, la historia. ¿Había luces de neón fuera? Posiblemente. Las cuevas de Tito Bustillo se habitaron exactamente más o menos hace 25.000 años y se abandonaron allá por el 7000 a.C. Y así estuvieron abandonaditas perdidas hasta que las descubrió una pandilla de jóvenes de entre 14 y 22 años.
Uno de estos jóvenes se llamaba Tito Bustillo y las cuevas llevan su nombre. Para contarnos esta película de aventuras nos acompaña Eloísa Fernández Bustillo, la hermana de Tito. Ella también estaba allí cuando descubrieron la cueva. Hola Eloísa, gracias por subirte a la historia con nosotros. Hola Eloísa, ¿cómo estás? De nada, y gracias por dejarme subir. Encantadísimos. A ver, 12 de abril de 1968. Ese día de Semana Santa estás en Ribadesella, en una actividad programada por el Grupo de Montaña Torreblanca, con tu pandilla de jóvenes espeleólogos aficionados, ¿no? Sí. ¿Cómo se pasa de estar con tus amigos a descubrir una cueva con pinturas rupestres que nadie ha pisado en los últimos 9.000 años? Bueno, pues aunque parezca imposible, fue todo de forma natural, porque haces una actividad de exploración y tú no piensas que puede aparecer esto, ¿no? Pero cuando aparece, forma parte de la actividad. Claro. Y además al principio hay muchas dudas. Nosotros no éramos, como muy bien decís, éramos muy jóvenes y además inexpertos. Claro. Y entonces, claro, aunque piensas que aquello es auténtico, la duda la tienes, ¿no? Claro, porque erais un poco los 5, ¿no? O sea, erais los 5 amigos que ibais para allá. O sea, además, erais una novela. Claro, los 5 hay un libro, ¿no? Claro. De los 5. ¿Eres 5 o eres alguno más? No, eran más. Eran 10. Pero que me refiero a que... Pues son 2 novelas de los 5. Claro, eres un Romay de los 5, ¿no? O sea, todo muy grande, ¿eh? Erais los 5 a lo grande. Exacto, doblábamos. Sí. Llevábamos los 2 equipos. Claro. Bueno, la exploración fue como cualquier otra que se puede hacer en espeleología, bajando por la cima y luego empezando el recorrido por las galerías. Se había hecho una pequeña expedición unas semanas antes y ya se sabía que la cima continuaba en galería. Claro. Y entonces ese día pues empezamos la galería. O sea que la galería la conocíais, pero no habíais visto las pinturas todavía. No, y además no se había llegado hasta el fondo. Claro. Y bueno, nada, pues se hizo eso y a la hora de comer paramos al final de una galería. Y bueno, la anécdota de siempre, que además se cuenta, en aquella pues éramos como muy recatados. Sí. Y uno del grupo pues le entraron ganas de hacer pis. Anda. Y se subió así a una gatera. Sí. Y desde la gatera empezó a gritar: aquí hay pinturas, aquí hay pinturas. Y bueno, esa era una broma muy habitual. Cuando se hace espeleología, siempre esas bromas de aquí hay una cima, aquí hay pinturas. Bueno, entonces no le creímos. Pero era verdad. Como Pedro y el Lobo, ni caso. Pero era verdad. Qué bueno. Sí. Era verdad. Y ahí vimos las primeras. Lo que pasa es que eso es el camarín de las vulvas, que le llaman así hoy día, que es muy pequeño. Ajá. Y bueno, estuvimos allí y después seguimos la exploración buscando el río. Que a Romay le encanta el camarín de las vulvas. Hemos hablado de antes. Es lo más parecido a una discoteca, ¿no? Eso. Un sitio oscuro, con luces, con música. Un sitio oscuro donde hay luces, donde había música y donde ibas a procrear. O sea, a ver. Es que hemos hablado de que había ritos de fecundidad. Una cosita, Aurora, enseguida con esto se montó un revuelo que pa' qué, ¿no? Porque, ¿qué pasó cuando la prensa se hizo eco del descubrimiento? ¿Os volvieron muy locos cuando se empezó a ver que aquello era importante? Sí. A ver, más que nada es porque la cueva para entrar tenía una esquina. Entonces la gente no podía ir allí como si hubiera sido otra cueva cualquiera. Y entonces pues empezaron a llamarnos de todas las personas que tenían interés en entrar, digo, de la universidad, expertos que querían verlo, pues necesitaban un grupo que les bajara a la cueva. Claro. Y entonces, bueno, pues sí. Ahí estabais vosotros. Ahí estabais la pandilla. De todos los lados, y para ayudarles y tal. Y luego la prensa, que también quería. Entre los que vino Félix Rodríguez de la Fuente a verlo. Bueno, hubo mucha gente. Mucho mambo. Sí, pero no todo fue alegría, ¿no? También hubo un día muy triste, el día de... ¿Qué pasó el día del accidente de tu hermano Tito? Pues sí, bueno, yo más que nada cuento hasta el día 1 de mayo, porque el descubrimiento fue el 12 de abril. Pero el 1 de mayo... También hay que decirlo, estábamos un poco hartos de tanta cueva de Ribadesella y de la gente que quería y qué tal. Y entonces se decidió ir a otra cueva, a la zona de Quirós, aquí en Asturias. Y era el 1 de mayo del 68, que, bueno, los jóvenes no se acuerdan, pero el 68 fue muy movido. Sí. No solo fue en París, aquí también fue muy movido. Y encima el 1 de mayo, claro. Una fecha muy emblemática. Y entonces, bueno, pues el grupo, que yo no fui, se fue a la cueva de Quirós. Y en la cueva de Quirós, pues mi hermano tuvo un accidente de montaña. Y bueno, murió en el acto, porque murió allí.
Claro. Y bueno, pues nada, fue una tragedia, no solo para la familia, sí, claro. Claro. Sino para todo el grupo, porque todo el grupo era gente muy joven, y sin ningún contacto con la muerte. Y el homenaje que le hicisteis entonces fue que la cueva llevara su nombre, me imagino. Sí, porque la cueva se había pedido que se llamara Torreblanca. Ajá. Y de hecho ya estaba admitido, en muchos documentos ya figuraba como cueva de Torreblanca. Pero en aquel momento la gente del Torreblanca, los propios compañeros, pidieron que llevase su nombre. Claro. Y aunque su nombre no era este, porque en realidad se llamaba Destino Judas Tadeo. Claro. Quedaba mejor mucho. Tito Bustillo, ¿no? Es mucho. Bueno, es que por Judas Tadeo no lo conocía nadie. Claro, imagino. Claro. Él para los amigos era Tito o Bus. Ajá. Claro. Y entonces pues se decidió que se ponía Tito Bustillo. Bueno, y por eso figura ese nombre. Bueno, Eloísa, pues es un homenaje maravilloso y que todo el mundo sepa que Tito Bustillo no es solo la cueva, sino que era pues uno de los descubridores de esa cueva. Así que allá va nuestro homenaje para tu hermano y para todos vosotros, para el grupo Torreblanca. Sí. Me da mucha pena dejarte aquí, pero es que tenemos que seguir con una ruta muy apretada, porque es que nos tenemos que ir a Altamira. Nos ha encantado esa parada. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Eloísa. Igualmente, muchas gracias por llamarme. Venga, gracias. Un abrazo, Eloísa. Un abrazo para vosotros. Adiós. Adiós. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'd be lost without you. Llegamos a una de las etapas más emocionantes de la ruta de hoy, Altamira, que es la Capilla Sixtina del arte cuaternario, el mayor tesoro artístico de la prehistoria europea, nada más y nada menos. Es uno de los yacimientos rupestres más importantes del mundo, es Patrimonio de la Humanidad desde 1985 y en el año 2008 el título se amplió al conjunto de arte rupestre del norte de España. Oficialmente, sus famosísimas pinturas están aquí desde hace 14.000 años, aunque hay quien dice que son muchísimo más antiguas. Además de los archifamosérrimos bisontes, que todos hemos visto, conocido y oído, en las paredes de Altamira podemos ver ciervos, caballos, cabras, signos geométricos y muchas manos pintadas. Por un tema de conservación, la cueva está cerrada al público desde el 2015, que es una penita, y la visita está limitada. Solo pueden pasar 5 personas a la semana durante 37 minutos exactos. Junto a la cueva está el Museo Nacional y el Centro de Investigación de Altamira, que acoge la Neocueva, que es una réplica exacta de la original y que, bueno, desde luego es una manera de poderla ver. Y que hay que ver. Hay que ir a verla. Aunque sea la Neocueva, hay que ir a verla. Y ya si tienes suerte de ser uno de esos 7, ya... Claro. Pero nada, allá por el otoño de 1868, el perro de un cazador se metió en un zarzal, persiguiendo, como no, una liebre, y se quedó atrapado. ¿Nos vas a contar una historieta? Hombre, a ver, si ya llevamos asesinatos y de todo, vamos a seguir contando historias. Venga, vamos. El cazador desbrozó las zarzas y de chiripa encontró la entrada de una cueva, la cueva de Altamira. Madre mía. Enseguida le fue con el cuento a Marcelino Sanz de Sautuola, un hombre de negocios, gafapastoso, enamorado de las teorías de Darwin, de la prehistoria y del patrimonio cántabro. Se ve que Marcelino andaba liado, pues no se puso a excavar en serio en la cueva hasta 11 años más tarde, en verano de 1879. Estaba liado el hombre, ¿no? Estaba liado y aparte de esto, o sea, que ya era un tío muy sesudo, pero que el esfuerzo le costaba, o sea, se lo pensaba. Procrastinador, ¿no? Vale, no sé pronunciarlo. Y ahí estaba Marcelino, pico pala, venga, dale, venga para arriba, para abajo, estudiando los restos que iban apareciendo en la excavación. Cuando María, su hija de 8 años, cogió un candil como niña de los cuentos y se metió en la cueva. Es que es un cuento, ¿eh? Claro, al rato empezó a gritar: ¡Papa! ¡Me se ha caído el candil! No. Mira, hay bueyes pintados. Y así, sin comerlo ni beberlo, porque no llevaron nada para ese momento, porque era media tarde, María acababa de descubrir la sala de los bisontes. Un hallazgo formidable.
Y tanto. Claro, es espectacular. María Sanz de Sautola, por cierto, era la abuela de Emilio Botín. Pero que Ese, el del Banco de Santander. O sea, que sería la bisabuela de la actual presidenta del Banco de Santander, Fíjate, ¿no? ¿Qué nos estás contando? O sea, que papa no dijo, ¿eh? Piensa. No. Padre. Oh, pater amantísimo. Eminentísimo padre. Exactamente. Marcelino escribió un informe para dar a conocer su descubrimiento. En su modesta opinión, eran pinturas prehistóricas que se habían hecho los humanos del Paleolítico Superior. Eran las primeras obras de arte conocidas, porque nadie había visto nunca nada parecido. Claro, es que nunca habían aparecido pinturas así, claro. Y entonces, ¿quiénes vinieron a no creérselo? Adivina quién. Los franceses. ¡Oh, la! Lo estoy viendo. El franchuté. Y no se lo creyeron. Qué raro, ¿no? A poco que sepas de historia de España, te das cuenta que tarde o temprano siempre va a salir un gabacho a complicarnos la vida. Esto es así. Es verdad, ¿eh? Estos decían que las pinturas eran tan buenas y estaban tan bien conservadas que tenían que ser Pero falsas. ¿cómo eran así? O sea, si eran buenas no podían ser de verdad. Si eran nuestras, no podían ser de verdad. Si eran nuestras. No si eran buenas. Y le llamaron de todo. Falsificador, oportunista, loco, banquero. Los científicos más célebres de su tiempo, los franceses, se cachondearon de él. El pobre Marcelino siguió defendiendo sus ideas hasta que le dio por morirse. Vaya. Pobrecito. Tuvo mala suerte porque poco después de morir se encontraron en Francia otras pinturas parecidas a las de Altamira. Y entonces, como ellos ya tenían sus pinturas, se creyeron ya las teorías de Marcelino. Claro. Y ahí acabó la campaña contra Marcelino. Y el gabacho más beligerante escribió un artículo titulado Mea culpa de un escéptico. A buenas horas, mangas verdes. I'd be lost without you. En esta caminata por la prehistoria que nos estamos pegando en la historia en ruta, no podía faltar una visita al sur de Lérida. En la comarca de Les Garrigues, a unos 500 metros a las afueras del Cogul, nos encontramos la Cueva de los Moros, otro patrimonio de la humanidad. Un abrigo rocoso, un abrigo es una cueva poco profunda, donde en 1908 se descubrieron más de 40 figuras pintadas y unos 200 grabados rupestres. Hay animales, hay cazadores con arcos, hay arte esquemático del Neolítico, hay inscripciones de época ibérica, aunque casi todas se leen muy malamente, pero sobre todo hay una escena de danza en la que 9 mujeres parecen bailar alrededor de un hombre desnudo. Él podría ser un símbolo de la fecundidad, algo así como un espíritu de la fertilidad o una especie de dios. Si fuera así, la Roca de los Moros podría ser un santuario, es bastante probable. Algunas de las figuras están pintadas y repintadas, lo que sugiere que aquí se celebró la misma ceremonia, la misma danza, durante miles de años, lo que la convierte en uno de los lugares de culto más longevos de la historia de España, casi nada. Ahora, lo más sorprendente es el papel que juegan las 9 mujeres que bailan, y para hablarnos de ellas, Esther las ha convertido en sus mujeres en ruta. Vamos a ver, cuando pensamos en las mujeres de la prehistoria nos viene a la cabeza, pues ya sabéis, la típica imagen que hemos visto 1.000.000 de veces en la que la mujer está ahí agazapada cerca de la cueva, cuidando a sus bebés, niños y niñas y recolectando plantas. Error. Error porque la Roca de los Moros del Cogul nos enseña que el papel de la mujer en la prehistoria fue mucho más importante de lo que tendemos a pensar. Porque vamos a ver, chicos, de verdad de la buena, no tenemos ni idea de lo que pasó durante la prehistoria. Eso es verdad.
cierto. Más de 40.000 años de silencio que se han rellenado desde una perspectiva masculina. Como si el hombre fuese el centro del mundo desde el principio de los tiempos. Claro. Lo que pasa es que estas 9 mujeres de Cogul nos están dando pistas que cuentan lo contrario. Estas 9 mujeres son enormes, lo que parece indicar que tienen un papel importante en la ceremonia. Mirad, esto es como cuando los niños dicen, pinta tu familia. Y entonces ellos se pintan gigantes, ¿no? Pues eso, importantes. Claro. Y además, estas mujeres se han puesto de punta en blanco, con faldas largas y adornos por todo el cuerpo, como en un domingo de misa en la catedral, vamos. Claro. Lo que pasa es que en esta misa ellas no vienen como espectadoras, no, vienen como protagonistas. Fíjate. Exactamente. Y esta es la primera vez que lo vemos en una obra de arte, donde la mujer es protagonista. La escena parece un testimonio gráfico de una danza sagrada para propiciar la fecundidad, en la que las mujeres aparecen como sacerdotisas. Y esto nos obliga a plantearnos cuál era el lugar que ocupaban las mujeres verdaderamente en la prehistoria. Porque vamos a ver, es bastante probable que durante los miles de años del Paleolítico todo esto fuera un matriarcado. Como dice Nairobi en La Casa de Papel, llegó el matriarcado, tal cual. Es más que probable que la mujer estuviera en el centro de la vida social, cultural, política, económica y religiosa de la tribu. Es bastante más que probable que mientras mandaban a los hombres a cazar, las mujeres tallaban las piedras que sirvieron de instrumento para despiezar animales, para preparar las pieles o coser el cuero. Que mientras llegaban los hombres con la carne, esto que se ha venido a cazar, las mujeres alimentaban a la tribu recogiendo los frutos del campo. Claro. Estas mujeres conocían el poder curativo de las plantas para curar a los enfermos. Estas mujeres, se me llena la boca, conocían el secreto del fuego y cómo mantenerlo encendido. Es también probable que esta escena de la danza del Cogul o los bisontes de las cuevas de Altamira lo hayan pintado las mujeres, claro que sí. Las mujeres. Y claro, me diréis que esto es pura especulación, anda claro, pero ¿no se especula también cuando se dice que todas estas cositas las han hecho los hombres? Pues eso. Y además, entre especular y especular, cada uno especula lo que quiere. Pues el debate está servido, aunque más allá de quién las ha pintado, lo que merece la pena es venirse aquí al Cogul y flipar con la Roca de los Moros y con toda la historia que nos cuentan. Bueno, a ver, ya voy a dejar de ser pivo y me voy a poner gafapasta total. Os voy a contar la diferencia entre las pinturas rupestres del Cantábrico y las del Levante, que son las dos patrimonios de la humanidad, claro, por cierto. Ahí tenemos dos grandes patrimonios de la humanidad, en el norte y en el Levante. Vale. Las del norte, ¿dónde están? En cuevas profundas donde las tribus se resguardaban del frío. Es decir, cuanto más frío hacía afuera, más se metían para adentro. Exacto. Las de Levante, donde siempre ha habido mejor clima, están en abrigos o covachos de poca profundidad, casi al aire libre. Claro. En la cornisa cantábrica se pintan animales grandotes, bisontes, rinocerontes, renos. En el Levante ya han desaparecido esas grandes especies y se sustituyen por animales como más pequeñitos, más de hoy en día, ciervos, cabras, toros, caballos. Anda, que un caballo o un toro pequeñito, que se lo digan a un torero. Pero bueno, en la zona cantábrica no se representa la figura humana. En Levante aparece a cascoporro, aunque ninguna tiene rostro. Fíjate. En Cantabria pintan imágenes a todo color, lo que parece buscar la belleza en reposo. Qué bonito. En Levante no se preocupan del realismo, sino de la expresión, del movimiento. Las imágenes tienen vida, hacen bailes, ceremonias, cacerías, batallas, o sea, claro. Dos corrientes distintas. Claro, también hay que decir que las del norte son un poco más antiguas y les pilló la edad de hielo. Claro. Y luego pues las del Levante son un poco más modernas, ya se acercan mucho más a nosotros. Pero fíjate que bien, oye, que bien lo has resumido. Claro. Ahora te diré, No. eso es porque lo sé. Yo he tomado notas para quedarme con ello. Nota. Toma, fenomenal.
En la historia en ruta llegamos a Antequera casi a toda prisa porque nos hemos venido a hablar del dolmen de Menga y para ello aquí nos espera Carmen Sánchez Risco, que es historiadora, periodista y una compañera de la tele que hace conmigo Esto es otra historia en Telemadrid. Hola Carmen y gracias por subirte a la historia con nosotros. Hola Carmen, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, guapo? Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿para qué nos has traído a Antequera? Pues mira, vamos a hablar en Antequera porque además de los molletes ricos, que ya sabéis lo que dice el refrán, que estás más bueno, más buena que el pan de Antequera, existen bondades arqueológicas maravillosas y vamos a descubrir una de las cumbres de la arquitectura dintelada de la prehistoria. ¿Cómo queráis? Pues picuetos. Bueno, pues nos vamos al campo de los túmulos, Antequera. Allí nos encontramos los dólmenes de Corredor, el de Menga, el de Viera y el Tolos, es decir, un dolmen de planta circular que se llama Dolmen del Romeral. Los tres forman parte de uno de los mejores yacimientos arqueológicos del mundo y son uno de los mejores conjuntos del megalitismo europeo, que para entendernos, los monumentos megalíticos son monumentos hechos con piedras muy grandes, vamos, enormes. Sí. Y por eso viene megalitismo, ¿no? Claro, megalitismo, muy grande. No, además el concepto es muy relativo. Claro, sí. Por ejemplo, para Fernando son pequeñas las piedras. Claro, son normales. Claro, normales. también es verdad, Fernando, si tú te pones al lado de estas piedras, pues son canicas. Claro. ¿Vale? Bueno, el caso es que son la primera expresión de la arquitectura monumental de la historia, el primer intento del ser humano por crear construcciones grandes, imponentes, ¿vale? Bueno. Podríamos decir que serían como los ensayos previos que realizaron nuestros antepasados, que después desembocarían en construcciones, pues yo que sé, como las pirámides, que configuran la identidad de muchas civilizaciones antiguas, ojo, no solo la egipcia. O sea, literalmente la primera piedra de las pirámides. Podría ser. Podría ser. Podría ser, qué bonito. Sí. El caso, nosotros nos vamos a centrar en el dolmen de Menga, porque es el más importante de los tres, ¿vale? Se descubrió en tiempos de Isabel II, estaba ahí enterrado a las afueras de la ciudad y se calcula que lo construyeron pues hace unos 6.000 años, cuando el neolítico empezaba a dejar paso a la edad del cobre. Los tipos que vivían aquí trabajaban, los pobres, con técnicas pues muy rudimentarias, con herramientas de piedra, de madera, pero aún así consiguieron levantar este pedazo de estructura, que es una construcción a base de piedras macizas que de verdad que todavía hoy nos deja ojipláticos, y que 6.000 años más tarde sigue en pie. Construir esto era un trabajo titánico que exigía la fuerza de cientos de hombres, pero subrayemos, ojo, lo bien empleada que estuvo esa fuerza, que todavía sigue ileso el dolmen ahí, pues sin inmutarse. Sí, ¿Algo? No como el Pladur. Eso te iba a decir. Seguimos con este pedazo de dolmen de Menga, que es un sepulcro de galería o de corredor al que se entra por un trilito. Qué bonita la palabra. Qué bonito. ¿Qué es un trilito, Carmen? Pues es una puertita, bueno, un puertón, más bien. Es una especie de puerta con dos losas enormes, verticales, a las que le han puesto encima una losa pues más grande todavía. Nada más entrar, pasamos a un corredor de 20 metros de largo por 5 metros en su parte más ancha, que está delimitado por 10 bloques de piedras enormes otra vez, 10 monolitos. 5 a cada lado. El más grande, para que os hagáis una idea, pesa más de 100 toneladas. Ojito, que hay que estar muy motivado y muy bien alimentado para mover eso. Hasta Romay se le está poniendo cara de susto. No. Es que me encanta cómo pensaban estos tíos. ¿Por qué? Porque lo grande mola. Eso es. Sí, señor. Bueno, pues seguimos por el corredor y llegamos a la cámara sepulcral, donde estos tipos que lo levantaron se supone que enterraban a sus muertos, ¿vale? La cámara sepulcral tiene 2 paredes con 7 monolitos cada una, uno más en la cabecera para cerrar, y por supuesto todo el conjunto está techado, cubierto con 5 losas. ¿Cómo? ¡Inmensa! Grandes. Y para soportar el peso de estas losas, pues pusieron 3 pilares, 3 columnitas ahí de base cuadrada, columnonas más bien. Sí. Bueno, con todos estos elementos, el dolmen de Menga es una de las cumbres de la arquitectura europea prehistórica, ¿vale? Y lo tenemos ahí, al lado. Esta es la descripción, ¿vale? Ya hemos hecho una descripción para que todo el mundo se haga una idea. Ahora vienen las dudas, que no son pocas. Porque en realidad no se sabe muy bien a qué vino este despliegue de medios, las cosas como son. Estos dólmenes son un misterio para los arqueólogos, los catedráticos, los investigadores, la gente del pueblo, todo el mundo. Nadie sabe qué hacen ahí. Toquen lo que, exactamente. A ver, la orientación rompe con la forma habitual de colocar este tipo de construcciones megalíticas, ya que para empezar, los dólmenes de Antequera no están en dirección al sol. Algo debo decir especialmente relevante tratándose de Antequera, Pues que como ya sabemos, gracias al refrán, el sol sale por allí y se pone por donde quiera. Efectivamente. Y si no son indios. Digo yo que igual estos tipos ya se sabían esta información y dijeron,
pues nada, vamos a hacer los dólmenes. Mirando para donde nosotros queremos. Claro. Eso es, y los orientaron hacia una roca que tiene así como la cara de un hombre enorme y que es conocida con el sugerente nombre de la Peña de los Enamorados, que tiene, por cierto, una bonita leyenda que hoy no me da tiempo a contaros y ya os contaré. Apúntatelo. La apuntamos. Ahí está. Bueno, además este dolmen de Menga, para darle más misterio al tema, es el único que tiene un pozo, también de origen desconocido, que tiene la misma profundidad que la cámara mortuoria. O sea, que los tipos se lo curraron mucho. Madre, lo que sabes, Carmen, lo que te gusta, lo que te has informado. Soy como el pozo del Hoy lo que sabes, lo que sabes. Pozo de sabiduría. Sabiduría. Bueno, se cree que levantaron el tinglao pues para hacer enterramientos colectivos. Es probable que quisieran hacer algo grandioso para tener contentos a sus dioses y al mismo tiempo, o no, preparar un lugar especial para sus muertos. ¿Querían que estuvieran sus muertos cómodos? Pues puede ser. Pues sí. ¿Querían que se sintieran cerca del más allá? Pues también puede ser. ¿Tiene esto que ver con el desarrollo de las creencias religiosas? Pues probablemente. Pero lo cierto es que a día de hoy no sabemos mucho más, ¿eh? Que merece la pena verlo, eso sí lo sabemos, ¿no? Eso sí, hay que ir a verlo. Estas construcciones megalíticas además se encuentran por toda la península, unas son más grandes, otras más pequeñas, las estuvieron levantando hasta el principio de la Edad del Bronce. Son patrimonio de la humanidad, ojo, más cuidado, patrimonio de la humanidad. Ole, a pesar de los franceses. A pesar. Y tenemos la suerte de que este dolmen en concreto de Menga, pues se puede visitar. O sea que hay que aprovechar y ya que estamos allí, pues hay que ver los otros dos monumentos del Campo de los Túmulos y disfrutar como enanos y preguntarnos cómo es posible que sin ser Fernando Romay estos hombres pudieran mover todo Exactamente. Claro que sí. ¿Cómo es posible? Y sobre todo, coger su lema. Lo grande mola. Quédatelo. Ahí lo dejo. Lo grande mola mucho. Esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Fernando Romay, que se ha encargado de mantener el fuego durante toda la ruta. Juan Aranaz, que está golpeando las estalactitas de las cuevas para ver si saca algún sonido que arregle este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello, que nos hemos puesto perdidos de ocre intentando descubrir los entresijos del arte rupestre. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Carmen, querida, chao. Chao. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.